El libro de la sabiduría nos ofrece hoy una reflexión más hermosa sobre la vida y la muerte. Su afirmación de que Dios ha creado al hombre para la inmortalidad viene aminorada por el tópico de que la muerte no depende de Dios, sino de la vida del diablo. De ahí su afirmación de que la muerte no entra en los planes creadores de Dios. Escuchemos. Lectura del libro de la sabiduría. Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno mortal. Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan quienes le pertenecen. Palabra de Dios. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque tú me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Tañan para el Señor fieles suyos, den gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. San Pablo, en esta segunda lectura, nos habla de generosidad, porque nuestro Señor se ha mostrado muy generoso con nosotros. Lo ha dado todo, absolutamente todo por nosotros. Sabemos que la caridad cristiana puede llegar a más y exigirse más, pero comenzar por lo mínimo es también un signo de comunión en la justicia.
Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia para todo y en amor hacia nosotros, distínganse también ahora por su generosidad. Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por ustedes, para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza. No se trata de que los demás vivan tranquilos mientras ustedes están sufriendo. Se trata más bien de aplicar durante nuestra vida una medida justa, porque entonces la abundancia de ustedes remediará las carencias de ellos, y ellos en su parte los socorrerán a ustedes en sus necesidades. En esa forma habrá un justo medio, como dice la Escritura: al que recogía mucho, nada le sobraba; al que recogía poco, nada le faltaba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio de Marcos nos presenta hoy todo un proceso pedagógico de cómo debemos afrontar la vida y la muerte desde la fe. Eso es lo que debemos hacer, asumir la muerte desde la fe, no como una tragedia, sino como la puerta de la verdadera resurrección. Jesús nuestro Salvador destruyó la muerte e hizo resplandecer la vida por medio del Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla. Allí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él
y mucha gente lo siguió. Unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y tanto alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. El Evangelio de San Marcos hoy nos presenta una multitud de personas necesitados que se acercan a Jesús. Dice la palabra que al pasar Jesús al otro lado de la orilla del lago, mucha gente se le reunió. Toda aquella cantidad de gente buscaba a Jesús, buscaba a su Salvador, pero iban en búsqueda también de consuelo, iban en búsqueda de salud y de sanación. E incluso ese día se abrió paso entre toda esa multitud un hombre con nombre propio, un personaje llamado Jairo. Pareciera ser que aquel hombre era demasiado importante para el pueblo. San Marcos incluso se atreve a decir que aquel hombre era el jefe de la sinagoga, es decir, el que mandaba en el templo de la sinagoga, el dueño de la sinagoga, el que tenía la autoridad para dejar entrar o no dejar entrar a los que venían a visitar la sinagoga. Era un hombre prestigioso. Y sin embargo, ese jefe de la sinagoga se abre paso entre toda esa multitud porque quería
implorar la salud de su hijita que estaba agonizando. Mi hija está a punto de morir. Ven, impón las manos sobre ella para que se salve, para que viva. Fue la petición que le lanzó aquel hombre a Jesús. Quizás Jairo en algún momento había visto a Jesús, pero solamente de vista. Quizás en algunas ocasiones lo había visto cómo entraba también Jesús a la sinagoga. La palabra y los evangelios nos cuentan que Jesús era asiduo en visitar la sinagoga, en ir a la sinagoga, en leer las escrituras, en predicarle a los que estaban allí. Por lo tanto, para Jairo, Jesús no era un desconocido. En algunas ocasiones lo había visto. Quizás había presenciado alguno de sus milagros. Lo había escuchado hablar del reino nuevo de Dios y del mandamiento del amor que él vino a predicar. Así que Jairo, aquel jefe de la sinagoga, conocía, pero de vista solamente a Jesús. Y aquel hombre se encontraba en un momento de su vida desesperado, en un momento de su vida triste, agobiado. Su hija estaba agonizando. ¿Cuál no será la impresión que tiene un padre, una madre de familia, al ver que su hija está enferma? Al ver que su hija necesita de la salud. Si nosotros en nuestra vida personal inmediatamente corremos al hospital, vamos al mejor médico, le buscamos la mejor asistencia porque queremos la salud de nuestros hijos. Aquel jefe de la sinagoga llamado Jairo, aunque tenía todo el poder en la sinagoga, no tenía el poder de la sanación ni de la curación. Por eso decide recurrir a Jesús en aquel día. Y allí recurre desesperado y decide invocar la ayuda de Jesús. Y Jesús, captando la fe de aquel padre afligido, y Jesús, captando la angustia de aquel hombre desesperado en su corazón por su hija, decide aceptar su petición. Ven a mi casa, ven, impón la mano sobre mi hija para que vuelva y viva. Pero cuando aquel hombre le lanza la petición, escucha el rumor de la gente. Escucha que hay alguien que viene a decirle a Jairo: mira, no molestes más al maestro, no molestes más al rabí de Nazaret, tu hija ya ha muerto. No se puede hacer absolutamente nada. ¿Para qué seguir molestando a Jesús? ¿Para qué seguir molestando al maestro? Déjalo que siga atendiendo a los demás que están con él. Ya tu hija lo que hay que hacer es ir y enterrarla. No hay más que hacer. Pero Jesús se da cuenta de aquella situación y le pide
a Jairo, como podía pedirnos a cada uno de nosotros, que no nos dejemos influenciar por el pesimismo. Porque cuando nos dejamos influenciar por el pesimismo, no recibimos las gracias, no recibimos los milagros de Jesús. ¿Para qué ir a misa? ¿Para qué seguir rezando? ¿Para qué seguir orando si al final Dios no te va a escuchar? ¿Para qué seguir molestando al Maestro? Son expresiones que muchas veces nosotros, hermanos y hermanas, escuchamos en nuestro interior. Gente pesimista. Porque de gente pesimista estamos llenos en este mundo. Gente pesimista que no nos ayuda a levantar. Gente pesimista que nos dice, tú no puedes con esto, ¿para qué seguir avanzando? Gente pesimista. Gente pesimista que lo único que desean es como seguir aplastándonos. Es como seguir diciéndonos, al final de cuentas, por mucho que tú ores, por mucho que tú vayas a la misa, por mucho que tú vayas a confesarte, por mucho que tú puedas esforzarte, no vas a conseguir lo que puedes. Qué sabio es Jesús. Qué hermoso es Dios con nosotros al decirnos en ese día, así como le dijo a aquel hombre, así como le dijo a Jairo, no seas pesimista, no tengas miedo, solamente ten fe. No tengas miedo, solamente ten fe. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros, mis queridos hermanos y hermanas. Porque Jesús le pide a aquel padre de familia una fe más grande. Jesús le pide a aquel padre de familia que tiene que ir más allá de sus dudas, más allá de sus miedos, más allá de sus temores. Jesús le pide a aquel padre de familia que avance, que no escuche aquellas situaciones y aquellos pesimismos de los demás. Jesús le invita a aquel padre de familia para que siga adelante, para que llegue hasta su casa junto con él y allí en su casa, gracias a que no escuchó el pesimismo, Dios le levantó a su hija y la resucitó a la vida. ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanos, cuánto podemos hacer nosotros si cerramos más el oído a aquellas cuestiones o pesimistas que vienen a dañar nuestra existencia? Dios hará el milagro. Dios realizará la obra en cada uno de nosotros. Muchacha, a ti te digo, levántate. También nosotros, hermanos, debiéramos tener esa fe. La palabra divina, la palabra de Dios hoy nos hace esa invitación a ti y a mí. Tener más fe. Una fe que no dude ante las dificultades, ante las pruebas de la vida. Una fe que nos invite a madurar cada vez más. Una fe en la cual nosotros tengamos total confianza en ese Dios que nos va a regalar aquello que nosotros le estamos pidiendo.
Decía el Papa emérito Benedicto XVI algo bien hermoso: lo que cura al hombre no es esquivar el sufrimiento o huir del dolor, no. El sufrimiento y el dolor hay que aceptarlo. El sufrimiento y el dolor van a venir a nuestra vida. No podemos rehuir a él. Pero es diferente, hermanos, cuando el sufrimiento y el dolor nosotros tenemos la capacidad de aceptarlo, de madurarlo y de encontrar un sentido mediante la unión con Cristo. Porque Cristo es el único que nos puede regalar la gracia necesaria para superarlo. Yo les invito, mis queridos hermanos y hermanas, en este domingo, para que avancemos en la fe, para que crezcamos en la fe. Yo les quiero invitar a ustedes en este domingo, para que no se dejen llenar del pesimismo. Yo les quiero invitar en este domingo, para que acudamos a Jesús, para que le hablemos a Jesús, para que no nos cansemos de pedirle al Señor. Al fin y al cabo, Él es el único que tiene el poder de realizar las obras en cada uno de nosotros. Por eso a Él sea el honor, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos.